Su programa Paradigma Legal nuevamente con ustedes y el doctor Nicanor Rodríguez llevando las informaciones del lugar. Esta semana, como es costumbre, vamos a hablar de un tema que incide tanto en la población y que sus consecuencias son tan lamentables que tiene 3 presupuestos de lo que sería el presupuesto de salud en educación, que es el 4%, y según los datos estadísticos y las comparaciones que hace el Banco Mundial, está alrededor del 11% del PIB, del Producto Bruto Interno de la República Dominicana. ¿A qué nos referimos? A una de las situaciones más graves, los accidentes de tránsito. Es uno de los eventos que más daño están haciendo a todo el epicentro social, porque afectan a la población en sus diferentes dimensiones, afectan la actividad laboral, afectan la economía y todo el proceso médico y psicológico que intervienen en esta fase. Y a tales fines hemos observado un trabajo de la periodista Marisela Mejía. Nosotros vamos a hacer algunas informaciones, vamos a tomar algunas informaciones para dar algunos datos sobre lo que publicó en el año 2021 el periódico Diario Libre. Es preocupante saber que entre el 2016 y el 2019, en el país, entre 2016 y 2019, fallecieron más de 12.000 personas por accidentes de tránsito. Eso es un valor significativo. Pero, ¿cuál es la otra realidad? Más de 425.000 personas quedaron lesionadas. ¿Cuál es el costo que para el país representa una lesión de accidente automovilístico? Imaginemos si el Banco Mundial, aunque algunos expertos hablan de que es una suma que está un tanto elevada, pero un 11% del PIB en la producción nacional, pudiéramos decir que sería de un 9%, o que sería de un 12%, o que sería de un 8%, pero de todo modo es elevado. Si tomamos como parámetro que el 4% que se da a la educación este año está en unos 230.000 millones de pesos, si nosotros entonces vamos al dato que establecen las estadísticas y que pronostica el Banco Mundial de un 11%, estamos hablando de alrededor de 600.000 millones de pesos. Eso traducido en la inversión de salud, ¿cuántos presupuestos significaría para salud pública? Y dentro del contexto de la salud pública y dentro del contexto de las actividades socioeconómicas, las estadísticas reflejan que las personas más afectadas están entre 15 y 20 años. Y el segundo segmento más afectado están entre la población que más actividad económica desarrolla desde el punto de vista de la edad, de 20 a 30 años. ¿Qué significa esto? Una lesión permanente es algo que tiene un costo muy elevado para el Estado y para la salud pública y para la sociedad. ¿Por qué? Porque puede suceder que una persona al nivel de una lesión pueda que ésta sea de carácter permanente, y una característica de esa naturaleza tiene un costo social muy elevado en toda su magnitud.
porque muchas veces la persona queda inhabilitada en una silla de ruedas. Muchas veces la persona no puede ejercer o llevar a cabo una actividad. Toda esta conglomeración de efectos tienden a inducir negativamente un panorama que afecta a la población. En este caso y dentro de este esquema hay un subsegmento de esos sectores que están vinculados al tránsito, que son los motoristas, los motores. Según estudios, en estos casos, el 49% de las personas afectadas son motores, son personas que andan en motores. Imaginémonos nosotros la gran consecuencia que en cada evento que el país tiene, un fin de semana largo, unas cosas, todos los eventos marcan pauta de que los gran lesionados son los motoristas. En las estadísticas probablemente sean invisibles y no entendamos el efecto nocivo que eso tiene. Ahora, nosotros tenemos una ley de tránsito. ¿Qué ha sucedido y qué beneficio ha traído esa ley para resolver esta dinámica? En el año 2017-2020 se quiso establecer un programa para disminuir en un 30% la posibilidad de los accidentes, cosa esta que no fue posible. Nosotros estamos por encima de toda aquella media o todas aquellas estadísticas que se establecen a nivel de Latinoamérica. Nosotros estamos en primer lugar con un número de 1.85 por encima de la media, lo que significa que los accidentes en materia de tránsito y en materia económica para la República Dominicana están afectando dramáticamente a la población. Ahora bien, ¿cuál es el otro elemento o es uno de los elementos? ¿Cuántas personas quedan en estado de soledad cuando muere una persona a causa de un accidente de tránsito? Si valoramos un accidente o 12,000 personas en 3 años, estamos estableciendo un punto de 4,000 personas al año bajo el esquema de accidentes. Es uno de los números más altos que tiene la región en términos de accidentes y quizá en términos de fallecimiento violento. ¿Por qué no procurar una solución? ¿Cuántas personas hoy han estado en la orfandad? ¿Cuántas personas hoy han estado en un estado de viudez? Legalmente no existe, pero si fallece el compañero o la compañera, pues es soltero, pero queda por causa de viudez. En ese orden, ¿cuál es la solución o cuál es el aditivo que el Estado como órgano de ejecución central o de política central tiene para estos casos? Las políticas sociales no conforman darle una solución a un caso de una magnitud tan profunda como son los accidentes de tránsito en estos momentos. Y por esa circunstancia y bajo ese esquema, hoy en día nosotros tenemos que procurar una solución. ¿Cuál es esa solución? Siempre yo he estado de acuerdo y he pensado cuando estoy conduciendo y veo esas atrocidades o esos actos de violencia en el tránsito, por no decir otra palabra. Si nosotros como ciudadanos no nos llamamos a la atención, probablemente esto que estamos viviendo tenga difícilmente una solución, porque hay que hacer un nivel de conciencia donde nosotros podamos entender que somos parte de la solución. Y si no pensamos de esa manera, pues entonces somos parte del problema. Y eso entonces
va a profundizar el esquema. Naturalmente, el costo para la atención en este tipo de actividad es muy elevado. Por ejemplo, entre el año de 2014 y 2020, el Estado intervino con la suma de 8.000 millones para atender accidentes de tránsito. Significa esto que el Estado tuvo que subvencionar una determinada cantidad de personas que estuvieron alrededor, en este caso, el Instituto Dominicano de Prevención, IDOPRIL, de riesgos laborales, manejó en esos 6 años unos 84.000 expedientes que tuvieron que ver con casos vinculados con los accidentes de tránsito. Entiéndase, aquellos que no estuvieron en muerte, sino que tuvieron que el gobierno tuvo que erogar suma para atención al público. Esto implica que en muchos de los casos estos accidentes suceden cuando la persona va hacia el trabajo o cuando sale que va hacia la casa, que en ese horario de tiempo, en ese espacio de tiempo, se considera como un accidente de trabajo cuando la persona sale de su centro de trabajo o sale de su casa que va al centro de trabajo o a la casa. Y eso ha afectado sumamente, significativamente, mucho lo que es la inversión pública, porque mientras se gastan 8.000 millones de pesos en una actividad como consecuencia de los accidentes de tránsito, el gobierno deja de hacer otra inversión de capital o una inversión pública significativa que pueda ayudarnos a tener un mayor desarrollo en las esferas económica o social. Naturalmente, los accidentes de tránsito se han convertido en un dolor de cabeza para la familia de un familiar que lo sufre, para el Estado y para el pueblo dominicano. Los accidentes de tránsito debemos de procurar disminuirlos, pero solamente la intención individual de cada persona poniendo de su parte es lo que pondría en condiciones a cada persona que cada día sale a conducir un vehículo a pensar que no debería de pasar a ser una estadística más, sino que debería de convertirse en un ente preventivo para que cosas como la que estamos hablando aquí no sigan ocurriendo naturalmente. Y eso entendemos, la nueva ley lo dispone y el marco de referencia institucional se ha ventilado o se está ventilando sobre ese esquema de incrementar la educación, porque en el fondo hay una situación de educación, pero no colectiva, no un problema de educación colectiva, porque es un problema individual. Posteriormente a una persona acudir a un seminario sobre cómo conducir, y en el caso específico cuando la persona va a sacar la licencia de conducir, hace todas las cosas en el marco de la ley y de lo que aprende. Ahora, a partir que sale de ahí, no hay un régimen de validación interna, que la persona asuma un criterio de conciencia para que valore la gran responsabilidad que tiene. Ahora, mucho más. Y eso no lo contempla la ley o no se ha tomado como práctica. Cualquier persona en nuestro país anda con una licencia de conducir, sin saber el nivel de actividad ilícita o legal que puede tener, sin un parámetro psicológico que determine las condiciones en que esta persona está en la calle y qué condición
psicosocial y qué condición de trauma o qué condición de trastorno de personalidad puede tener. No lo sabemos, las autoridades no lo saben quién anda conduciendo, pero en ese escenario, ¿cuántos pleitos nosotros observamos en la calle regularmente con la propia autoridad de tránsito? Son muchos, porque hay un incremento de la violencia y el tránsito es una de las esferas para identificar con mayor claridad los efectos de la violencia y su incremento a tal punto que nos damos cuenta que muchas veces hasta te chocan el vehículo sin tú estar bajo ninguna situación de alteración de la paz en términos de lo que es la conducción. Pero, ¿qué resulta? ¿Y viene al caso? Que la gente va y anda en la calle porque no hay un sentido común de que si hay una circunstancia que debe prevalecer que yo me detenga, la persona no lo entiende. Solamente cruzan y hacen una interferencia incómoda y crean un daño social mucho más alterado que lo que se supone pudiera hacerse bajo el esquema fundamentalmente de no tener unas consecuencias más directas con la ley. Y eso es lo que hace muchas veces que altera que en el país y en el tránsito veamos situaciones que difieren de la conducta apropiada o propia que debe tener una persona al momento de conducir un vehículo. Algo muy significativo en este caso es que esto afecta mucho más a los hombres que a las mujeres. Las mujeres tienen mucho menos prevalencia de accidentes que los hombres. El producto, y así habla el estudio, que probablemente están induciendo más hacia la dirección de bebida alcohólica o sustancia controlada, y eso hace que la persona interfiera mucho más con los accidentes en uno u otro momento que conducen un vehículo. Pero sí, paradigma legal entiende necesario, y ojalá que cada ciudadano que pueda ver este espacio pueda ser uno más que se vincule a entender que cuando sale a la calle tiene una responsabilidad mayor que cuando está en su casa y que debe ser parte activa de entender que debe de preservar la vida de los que están en la calle y la propia de él, como medio de que los muertos, las estadísticas de los fallecidos no sigan aumentando, pero mucho menos la de los lesionados. En alrededor de 6 años, una cantidad casi cercana a 500.000 de personas lesionadas es una cifra muy alarmante en el caso de solamente hablarse de accidentes de tránsito. Naturalmente, si no tenemos nosotros la individualidad, el caso muy específico de saber cuándo podemos manejar una condición y cuándo no podemos manejar, la persona debemos de hacer conciencia, porque esto es un problema individual. Podemos ir a 100 seminarios y eso no va a cambiar la actitud si nosotros mismos no cambiamos la dirección de lo que estamos produciendo. Tenemos que cambiar la fórmula. Paradigma Legal quiere unirse a ese pedimento y quiere llamar a la atención para que usted, podamos hacer una vida de mayor convivencia en el tránsito en la República Dominicana. Queremos terminar, pero antes queremos llamarle como siempre y pedirle que nos acompañen y que sigan el canal como Paradigma Legal, así
en las redes sociales, Instagram y Facebook, como Paradigma Legal, para que vayamos construyendo una comunidad mucho mayor en armonía con poder darle a ustedes cada día un mayor espacio y una información dinámica que nos permita contribuir con la paz y el sosiego. Hasta la próxima.